Hola GESOC maníacos, yo soy Tony GESOC y esto es GESOC Manía al Detalle. Hoy, como siempre, de parte de Joyería River, chicos, nuestro colaborador, tenemos nuevo reloj, nuevo unboxing, un reloj para todos vosotros. Vamos a abrirlo y a ver qué nos depara esta caja de GESOC, chicos. Como siempre, nuestro librito de garantía y nuestras instrucciones que vienen así, en estos papelitos que parecen un desplegable, que no me gustan mucho, pero bueno, como tenemos dentro de la app las instrucciones, pues no nos importa mucho, la verdad, tener las instrucciones o no tenerlas. Eso ya cada uno, si le gusta tenerlas, bien, pero no por otra cosa. Simplemente ahora tenemos todo en la aplicación y podemos ver las instrucciones desde la aplicación, que la verdad es que viene muy bien. Para cuando no tienes instrucciones, vienen de maravilla. Dicho esto, chicos, vamos a abrir este magnífico reloj que parece que no venga nada, pero sí, viene un reloj de alta gama y de alta calidad en estas cajas que a mí, personalmente, estos relojes en estas cajas no deberían ir. Deberían ir en unas cajas más acordes a lo que tenemos entre manos, que para mí es un gran reloj. Que mirar, chicos, vamos a dejar esto por aquí. Ya hemos tenido a su hermano, ¿vale? Y ahora tenemos, digamos, al hermano mayor, vamos a poner, ¿vale? Mirad, chicos, qué reloj más bonito. GMB 2100 BPC, chicos, mirad qué maravilla de reloj. Mirad qué color, es ionizado negro, que mola muchísimo. Con los colores también del arco iris, como su hermano pequeño, vamos a poner, acordaros que era el plata, este es ionizado negro, ¿vale? Acero, full acero, ionizado negro, y colores del arco iris, otra tonalidad que le queda mejor al color negro, chicos. Y nos dicen nuestros amigos de GESOC que celebran su 40 aniversario con estas obras maestras, estas novedades de noviembre, aunque estemos en diciembre, pero estas son novedades de noviembre que seguimos presentando, chicos. Así es que vamos a ver el detalle de este reloj. Suscribiros, darle a like, compartir. Vamos a ver el detalle de este maravilloso reloj. Bueno, chicos, ya hemos hecho el detalle de este maravilloso reloj, ya lo habéis visto bien visto. Vamos a hablar un poquito más de él. Bisel de acero, todo es acero puro, ¿vale? Pesa lo suyo, ahora diremos el peso. Bisel como cepillado, octogonal, ¿vale? Como los B2100, pero en este caso hecho en joya, digamos, ¿vale? Esfera de color negro con esos diales de color arco iris, en este caso anaranjados, amarillos, bueno, depende cómo le dé la luz, como veis, va cambiando, es un poco arco iris, pero en esa tonalidad. Igual que las agujas, tienen tonalidad naranja y amarilla, ¿vale? Y la verdad es que le queda muy bonito el color a este ionizado negro
que nos dicen que tiene esta correa maciza con cierre de triple pliegue, como veis, macizo, de acero, que se cierra con un clic, ¿vale? Y con un cierre de seguridad que si apretamos un solo cierre no nos va a abrir, entonces tendremos que apretar los dos y ahí sí que abre perfectamente. Es muy fácil de cerrar este cierre, a mí me gusta mucho, es súper fácil de poner y bastante seguro. Vale, chicos, pues tiene cristal mineral este reloj. ¿Podría ser de zafiro? Sí, para lo que vale, podría serlo. Pero los hacen de cristal mineral, chicos. Es solar, como un buen B2100, ¿vale? Y su caja es de acero. Tapa roscada, que la vamos a ver, como todos estos modelos. Como veis, tapa roscada. Ahí tenemos el simbolito de Bluetooth, ¿vale? Voy a acercar un poquito. ¿Vale? Y Made in Japan, muy importante. Estos relojes están hechos en Japón. Vamos a ponernos la muñeca ya que lo tenemos abierto, para que veáis cómo queda. Me lo voy a abrochar, aunque... A ver, me lo he puesto al revés. Me lo voy a abrochar aunque me va a venir grande, como ya sabéis. Hay que quitarle eslabones, pero mirad qué bien queda, qué bonito es. Y nos mide de alto 49,8 por 44,4 de ancho, por 12,8 milímetros de grosor, que ya sabéis que estos relojes son bastante finos, ¿vale? Y pesa 165 gramos con todos sus eslabones, ¿vale? Es un peso que se siente bien en la muñeca, a mí me agrada bastante, que se sienta así. Y la verdad es que está muy chulo, queda muy bonito. No es un reloj pequeño, un reloj para vestir, bastante bonito, bastante vistoso. A mí me gusta mucho. Este ionizado de color negro, el otro era ionizado de color plata, ¿vale? Pero cada uno que elija el suyo. A mí la verdad es que me gustan los dos muchísimo. Este es un poco más caro. Se ve que el tema del ionizado de color negro es bastante más caro, o un poquito más caro, ¿vale? Ahora diremos el precio. Vamos a ver qué es lo que tiene este reloj. Es un reloj básico, aunque tenemos la aplicación de Bluetooth para conectarnos al móvil y ahí poder poner notificaciones para que nos avise y tal. Ahora iremos a verlo y lo conectaremos al móvil para que veáis lo que tiene. Vamos a acercarnos un poquito. Como veis, aquí en este lado, en esta subesfera, tenemos está en H, tenemos la carga solar, está en H, tenemos M y L y la conexión en rojo ahí al Bluetooth. A ver que nos acerquemos un poquito más. Ahí está, para que lo veáis. Y tenemos, chicos, con este botón de mode, hora mundial, ahí tenemos, WT, cronómetro, ST, cuenta atrás, TR y alarmas AL. Y volvemos al inicio, que aquí ajustando tenemos la hora en digital, el día y el mes, ¿vale? Y hoy que es domingo. ¿Vale, chicos? Es un reloj básico, vamos a verle la iluminación, que mola mucho, un LED, doble LED, que se ven de maravilla, como no podía ser de otra manera para estos relojes de lujo. Y chicos, este es nuestro relojito de hoy, de parte como siempre de Joyería River, que nos manda los mejores relojes, chicos, para que vosotros podáis comprarlos a un precio estupendo. Y dicho esto, el precio de este reloj es de 629 euros, es un poco más caro, como ya habíamos dicho, que su hermano pequeño, digamos, que valía 579 aproximadamente, 579,
Como ya habíamos dicho, chicos, el tratamiento que lleva este ionizado es más caro que su hermano el plateado, ¿vale? Y por eso cuesta un poquito más. Pero la verdad es que le queda de maravilla este ionizado de color negro. Y como veis es cepillado y queda de maravilla, la verdad. Es espectacular, igual que en el bisel. Queda muy, pero que muy chulo, chicos. Y ahora sí, chicos, vamos a conectarlo al móvil para que veáis un poquito qué es lo que tiene dentro de la aplicación. Así es que dejamos presionado este botoncito y mirad. Nos dice conectando. Así es que vamos a la aplicación. Bueno, chicos, ahora va a cambiar mi voz un poquito porque estamos dentro de mi móvil y como veis vamos a conectar el reloj. Tenemos que elegir nuestro reloj, que es el GMB2100 BPC. Vale, chicos, vamos a conectar nuestro reloj. Nos dice que apretemos 3 segundos el botón de mode y como oís ya se está conectando. Vale, chicos, pues ya nos dice que está el emparejamiento completado y conexión con el reloj. La conexión se finalizará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante un tiempo determinado o un periodo de tiempo. Vale, ahora vamos a buscar nuestro reloj, que estará por aquí perdido entre todos mis relojes que he tenido y que tengo. Vale. Y aquí lo tenemos. Nos dice, lo primero que nos dice es que es un GMB2100 BPC y que tenemos la carga casi a tope, por eso estaba en H cuando lo habéis visto. Y aquí tenemos el manual de instrucciones, como os he dicho anteriormente, que no nos hace falta el librito ese tan básico que nos trae, que parece un mapa mundi, ¿vale? Y Discover G-SHOCK, que nos hablan un poquito, vamos a entrar para que lo veáis. Nos dicen cositas de estos modelos, ¿vale? Si te gusta, si lo has tenido, si todos los modelos que hay, como veis. Tenemos al lado un modelo del GMB2100, pero el del League of Legends, ¿vale? Que se llama LOL, que está guapísimo, pero es carísimo, aunque es una preciosidad de reloj, las cosas como son, pero si te quieres gastar 1000 euros aproximadamente, que es lo que vale, pues eso ya cada uno, pero yo creo que no los vale. Pero bueno, lo que nos interesa es este reloj, que nos dice, como hemos dicho, que celebra el 40 aniversario G-SHOCK con una obra maestra que lleva los colores del arco iris, bueno, todo lo que hemos dicho ya. Y sus especificaciones, nos dice lo que mide, lo que pesa, bueno, pues todo lo que hemos dicho, ¿vale? Y aquí lo tenemos todo básicamente de nuestro reloj, que está muy bien, la verdad es que a mí me gusta mucho, nos cuenta cositas de la historia de los G-SHOCKs y tal, así es que es muy completito todo esto que tenemos aquí, y si os mola leer y tal, pues os podéis meter ahí, y la verdad es que está muy bien. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es nuestro reloj. Vamos a salir de aquí. Y lo que os decía, que aquí podemos poner las alarmas que queramos. ¿Vale? Tenemos 5 alarmas y la señal. ¿Vale? Podemos poner la que queramos. Tenemos temporizador, que es, ahí lo veis, siempre a 10 minutos. Recordatorios, que es lo que os he dicho antes, que podemos poner un recordatorio de lo que queramos y nos avisará el reloj. Esto siempre lo tenemos que hacer desde la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, abrimos aquí, ponemos un título, una lista de símbolos permitidos y la configuración de la alerta y la fecha, la que queramos, ¿vale? Está muy bien por si queremos poner un cumpleaños, una alarma de lo que sea, ¿vale? Esto está bastante bien. Aquí tenemos hora mundial, que ya sabéis que podemos elegir la hora del país que queramos. Mirad si tenemos, ¿vale? Podemos poner la que queramos. Esto es sincronización de hora, que se sincroniza al conectarse, como veis. Ajustes de las manecillas, por si no están bien vinculadas. Buscar el teléfono, muy importante si los perdéis mucho, ¿vale? Ajustes del reloj, sonido, luz, visualización del reloj, que aquí podemos poner 12 o 24,
mes y día, que está muy bien en vez de... O sea, de normal Casio nos pone mes y día y a nosotros nos gusta día y mes. Pero bueno, a cada uno lo que le guste. Y en español, que es muy importante, aunque, bueno, no es una cosa... Pero que está muy bien tenerlo en cuenta, ¿vale? Que lo podemos poner en español. Horario de verano, cambiar visualización de hora. Podemos poner la hora de tu país o la hora mundial o viceversa, ¿vale? Esto es así de sencillo. Y tiempo de conexión, ya sabéis que en un rato pues se desconectará si no lo usamos, ¿vale? Podemos poner 3, 5 y 10 minutos. Y el tutorial de cómo conectar y todo el rollo. La función de time place, que ya sabéis, lo hemos dicho alguna vez, que es pues para estamos en un aparcamiento, nos dirá dónde dejamos el coche, por ejemplo, la hora y el lugar. Nos dice que para usar la información de ubicación de tu smartphone, asegúrate de tener los servicios de ubicación de tu móvil que estén activados, porque si no, no te lo va a marcar, ¿vale? Y chicos, ahí ya está. Esto es lo que tiene dentro de la aplicación, este reloj. Y nada, espero que os haya gustado. Nos despedimos ahora sí ya con este maravilloso reloj que nos ha traído Joyería River, chicos. Y suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.